Vázquez Vela. Presente, buen día. Congresista Vázquez Vela, presente. Muy buenos días. Congresista Acuña Peralta. Presente. La congresista María Acuña Peralta ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Teams a las 9:07. Congresista Castillo Rivas. Buenos días, Castillo Rivas, presente. Congresista Castillo Rivas, presente. Congresista Palacio Guamán. Congresista Palacio Guamán. La congresista Palacio Guamán ha consignado su asistencia a través del chat del Microsoft Teams a las 9:08. Congresista Raimundo Mercado. Presente. Congresista Raimundo Mercado, presente. Congresista Luna Gálvez. Congresista Luna Gálvez. Congresista Bazán Calderón. Congresista Bazán Calderón. Congresista Portero López. Presidente, buenos días. Portero López, presente. Congresista Portero López, presente. Congresista Coaila Juárez. Congresista Bazán Calderón, por favor, presente. Coaila Juárez, presente. Congresista Bazán Calderón, presente. Congresista Coaila Juárez, presente. Segundo llamado. Congresista Luna Gálvez. Congresista Luna Gálvez. Perdón, repito, con el quórum reglamentario y siendo las 9:10 horas del día 13 de mayo del 2024, damos inicio a la segunda sesión de la subcomisión. Estimados congresistas, se ha enviado a sus correos y WhatsApp las siguientes propuestas: acta de instalación y elección de la mesa directiva de fecha 9 de mayo del 2024, acta de la primera sesión de fecha 10 de mayo del 2024. Por consiguiente, se pone en consideración de ustedes para su aprobación. Si no hay observaciones, se darán por aprobadas. Han sido aprobadas. Como primer punto de la agenda tenemos el debate con relación a si el señor Pedro Cartolín Pastor, propuesto para el cargo de Contralor General de la República por el Poder Ejecutivo, cumple o no cumple con los requisitos para el cargo, y si está o no está incurso en algún impedimento conforme a lo normado respectivamente en los artículos 28 y 29 de la Ley 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En consecuencia, solicito al secretario técnico de lectura los requisitos e impedimentos referidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Adelante, secretario técnico. Buenos días, señor presidente. Vamos a proceder a leer los artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República respecto a los requisitos para ser Contralor General de la República, así como los impedimentos para poder postular. Ley 27785, artículo 28. Requisitos para ser Contralor General. Son requisitos para ser Contralor General de la República: A, ser peruano de nacimiento; B, gozar del pleno ejercicio de los derechos civiles; C, tener al tiempo de la designación no menos de 40 años de edad; D, tener título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profesional correspondiente; E, tener un ejercicio profesional no menor a 10 años; F, tener conducta intachable, solvencia e idoneidad moral e independencia política que garantice la confianza ciudadana en el ejercicio de la función. G, suscribir declaración jurada de no tener conflicto de intereses con la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control. La misma Ley 27785, artículo 29. Impedimentos para ser Contralor. Son impedimentos para ser Contralor General de la República: A, adolecer de incapacidad física o mental grave y permanente debidamente comprobada; B, haber sufrido condena por la comisión de delito doloso; tener mandato de detención definitiva en instrucción en la que se le impute dicha comisión o haber incurrido en delito flagrante; C, haber sido declarado en quiebra, aunque se hubiese sobreseído el procedimiento respectivo; D, haber sido destituido por sanción disciplinaria de cargo público, cesado en él por falta grave o inhabilitado para el ejercicio de la función pública; E, tener cuentas pendientes de rendición con la administración pública o con empresas que integran la actividad empresarial del Estado; F, tener juicio pendiente con las entidades sujetas a control, cualquiera sea su naturaleza; G, haber sido durante los últimos 5 años presidente de la República, ministro de Estado, titular de órganos autónomos, entidades descentralizadas o de los gobiernos regionales y o locales; H, mantener afiliación con alguna organización o partido político o haber participado en procesos electorales como candidato en los últimos 4 años previos a la designación como Contralor General de la República; y mantener relación como socio, accionista, acreedor, deudor, sea persona natural o jurídica, bajo cualquier modalidad de empresa que mantenga contratos vigentes con el Estado. J, estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, REDAM, a cargo del Poder Judicial. K, tener sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad sexual y delitos de corrupción de funcionarios públicos. Los impedimentos señalados en el presente artículo son aplicables a todos los funcionarios y servidores públicos que pertenecen al Sistema Nacional de Control. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario técnico. A continuación, vamos a poner en debate el primer punto de la agenda. Iniciaremos con los congresistas que se encuentran de manera presencial y luego con los congresistas que se encuentran en la plataforma virtual. Por lo tanto, los congresistas que se encuentran en la sala y deseen hacer uso de la palabra pueden levantar la mano, por favor. Congresista Portero, tiene la palabra.
Buenos días, presidente, a todos los colegas presentes y a los que nos están siguiendo por la plataforma virtual. Con respecto a la designación del doctor Pedro Cartolín, por su intermedio, presidente, las preguntas que le hiciéramos el día viernes, y esto muy al margen del cumplimiento de los requisitos, he observado muchas debilidades en las respuestas del postulante ante temas tan relevantes como su plan de trabajo o lo que hará para mejorar la detección de casos de corrupción, aspecto que el actual Contralor ni en 7 años ha podido mejorar, pese a que el Congreso le dimos el control concurrente. Las respuestas demuestran poco conocimiento de las competencias del puesto, señor presidente. Creo que se debe replantear el método para seleccionar a los postulantes. La presidenta debería seleccionar a los postulantes de una terna que haya obtenido el más alto puntaje en un proceso de selección considerando criterios de conocimiento de las funciones de la Contraloría. Este proceso de selección se utiliza, por ejemplo, para los altos directivos de Chile, nuestro hermano país. Señor presidente, por su intermedio, la Contraloría tiene 3 tipos de control: control previo, concurrente y posterior. Yo me pregunto, y muchos de nosotros, señor presidente, con tanto control que se le ha tenido que dar, ¿por qué hay más de 2.000 obras paralizadas? Tantos actos de corrupción a diestra y siniestra en todos los niveles del gobierno, y siempre el único que se perjudica es el país. Somos los peruanos los más perjudicados. ¿Tiene el candidato el temple, la idoneidad, el valor para cambiar esto? Personalmente no lo creo. No lo he visto y ha sido muy evasivo, poco seguro en responder. Nosotros como congresistas, y hasta usted con nuestra vicepresidenta Esgar y todos, hemos caminado por casi 3 años, y la vergüenza que nos da de ver tanta corrupción en las obras, señor presidente. Ver colegios que se han hecho con millones que se le roban descaradamente al Perú. ¿Y a dónde estaba el Contralor? Es un ministerio con un montón de trabajadores. ¿De qué se dio el control concurrente? Cuando vemos en esos cerros escondidos donde están nuestros niños, nuestros enfermos, que tienen que bajar en camillas hechas palos y que los hospitales están ahí por 3, 4 años. ¿Qué nos vino a ofrecer ese día el Señor? A mi persona y desde mi bancada no lo vemos con esa tesón de querer cambiar tantas cosas. Que el Perú, los niños, hemos aumentado en pobreza. Jóvenes que andan deambulando y que no tienen para trabajar. Y sin embargo, la Contraloría da un montón de trabajo. ¿Qué se hace, señor presidente? Yo creo que aquí se tiene que evaluar bien y no poner a cualquiera. Basta ya de colocar a personas que no suman al Perú. Gracias, presidente, que Dios me lo bendiga. Gracias, congresista. ¿Alguien más de los presidenciales desea hablar? Adelante, congresista Raimundo. Buenos días, presidente. Hago extensivo el saludo a los congresistas que participan en la reunión. Presidente, comparto en gran medida las opiniones vertidas por la congresista Portero López. Y hoy solamente quiero puntualizar un hecho muy concreto. El artículo 82 de la Constitución Política del Perú señala en el último párrafo que el Contralor es designado por el Ejecutivo, propuesto. Su designación es propuesta por el Ejecutivo. Al respecto, cuando estuvo el candidato, se le hizo una pregunta: ¿cómo se procedió y cómo se dio esta propuesta? No estuvo claro, presidente. Además de eso, se entiende claramente de que esta propuesta tiene que ser previa, por lo menos una evaluación, aunque somera y ligera, por parte de la Presidenta de la República. Ha sido una ofensa por parte de la Presidenta de la República
enviar al Congreso esa propuesta cuando ni siquiera ha hecho una evaluación previa, tal como lo ha reconocido el propio postulante. Esto es grave, presidente. Incluso esto sería causal de una infracción constitucional. Mucho más aún todavía en estos momentos de crisis que vive el país, en la que la presidenta se encuentra sumamente cuestionada, no solamente por los hechos y denuncias que son objeto de investigación, incluso fiscal, y hasta detenciones preliminares de sus familiares y hasta de su abogado. Presidente, el país no soporta más escándalos. Aceptar la propuesta del postulante, de verdad, sin haber tenido una evaluación previa por la presidenta, tal como lo ha reconocido el propio postulante, es una situación totalmente negativa. En ese sentido, presidente, me reservo que una vez que tengamos el informe final que nos va a hacer entrega la presidencia, a pronunciarme con más profundidad al respecto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Alguien más de los presentes? Yo me reservo mi palabra para el final. De los que están en virtual, ¿quién desea hacer uso de la palabra? No, pero no deseas hablar, ¿no? Presidente, buenos días. Levanté la mano en la plataforma. Todavía no. Congresista Eduardo Castillo. Nunca ha sido contralor. Nunca ha sido contralor. Primera vez está postulando. Claro, no se puede ser desde primera vez. Nadie puede ser contralor. Claro. Sí, después de eso. Adelante, congresista Castillo. Después de eso. Al final. Sí, gracias, presidente. En principio, efectivamente, ya se leyeron todos los criterios de evaluación que tiene que pasar el proceso, el candidato al Contralor General. Nosotros hicimos como bancada unas preguntas de tipo técnico, señor presidente, y de verdad, específicamente sobre las deficiencias que había encontrado el candidato en la institución de la Contraloría, y en base a esas deficiencias, cuáles serían las reformas que él plantearía. Lamentablemente no tuvimos una precisión técnica sobre que nos diera el candidato en sus respuestas, cero sólidas, no claras, a pesar de que básicamente era un tema técnico. Y en cuanto a los puntos de evaluación, lamentablemente, y nosotros vemos con mucha preocupación, señor presidente, que no es posible lograr establecer que el candidato presente una conducta intachable, pues en la entrevista el señor no fue claro al indicar la relación con Inostroza Pariachi y refirió que los vínculos laborales habían sido porque había sido magistrado. Sin embargo, conforme aparece en una resolución publicada en el Juzgado Supremo, la investigación preparatoria número 00021-2019 se indica que Walter Río Montalvo, en la carpeta fiscal número 08-2018, expresó que las manifestaciones de Inostroza Pariachi como líder de la organización criminal era del más alto nivel y recorría también la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, siendo que las relaciones se materializaban también con Pedro Cartolín. Es decir, no queda claro si a la fecha mantenía alguna investigación o proceso penal al respecto. A ello se suma que no se ha recibido información del Ministerio. Por otro lado, señor presidente, no existe transparencia en las decisiones que genera que dejara la posibilidad de ser defensor del pueblo cuando ya se encontraba en la última etapa, ojo, ya se encontraba en la última etapa del proceso. Siendo esto de verdad preocupante, habría que evaluar mucho más temas, pero es un punto preciso, señor presidente, en el que queremos enfatizar. Él abandonó la evaluación cuando fue candidato a defensor del pueblo. Motivos, dice él, personales y profesionales. También se lo hicimos, quisimos que especifique estos motivos personales y profesionales. Ya no eran impedimento para ejercer este cargo de Contralor General. Tampoco tuvimos respuesta, igual que las preguntas técnicas que hicimos, al igual que lo que acabo de comentar en cuanto a si cuenta o no cuenta el señor con una conducta intachable. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro que quiera hacer uso de la palabra de los virtuales? No hay. ¿Deseas hacer uso de la palabra?
Están criticando o aprobando lo que se ha hecho. Sí, ya. Tiene la palabra la congresista Acuña. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas que conformamos esta comisión. Señor presidente, si bien es cierto que el candidato renunció, pero sin embargo él ha dado sus explicaciones y se tiene que tomar en cuenta y más bien saludar, porque muchas veces nos desanimamos en continuar a trabajar por nuestro país. Nos desanimamos en asumir retos como este de ser el Contralor General de la República, que tiene que ser un hombre probo, un hombre que pueda manejar los recursos, no dentro, como le explicaba, no importa que tengamos nosotros ciertos títulos, sino que aquí en la Contraloría General de la República queremos un hombre con valores, un hombre probo, porque de qué nos vale que tengamos tantos títulos cuando después vamos a estar manejando mal los recursos del Estado. Y lo otro que me pareció muy importante es que ha dicho que todos los casos van a ser en tiempo real, cuando van a ir a manejar los recursos del Estado, cuando tengamos nosotros una licitación de cualquier índole. Él ha dicho que hoy se va a manejar virtualmente y en el momento real, que es muy importante porque eso nos va a ayudar a que la ciudadanía, los congresistas, las autoridades locales, podamos también ser nosotros como veedores y mirar qué pasa, a quién les están dando presupuestos, si esos proyectos están cubriendo el objetivo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos acá, un contralor que se dedique a hacer un tema de acompañamiento a nuestras autoridades. Porque lo que hoy hemos visto, mi pregunta es, ¿por qué hoy tenemos más de 2.000 obras paralizadas? Si tenemos un contralor que tiene un presupuesto que tiene el 2% de todos los proyectos a nivel nacional. No estamos acá persiguiendo a las autoridades, no estamos acá buscando a quién lo metemos preso, sino nosotros tenemos que ser autoridades que trabajemos en conjunto, que le hagamos el seguimiento a estos presupuestos y que cumplen el objetivo. Primero, que no entren a la corrupción. Segundo, que la población se vea beneficiado con estos recursos del Estado y recursos de todos los peruanos, señor presidente. En ese sentido, yo creo que en su presentación, si bien es cierto, él en algún momento ha dicho que había renunciado, como es de conocimiento, que no, en su hoja de vida no declaró que había sido un asesor hace 20 años. Pero si a nosotros como congresistas, cuando damos nuestra hoja de vida, nos dicen 5 años en adelante, los 5 últimos años o 10 últimos años, ahí me parece que no hay ningún problema, ¿no? A lo contrario, debería estar bien especificado en otra convocatoria cuántos años necesitamos el currículo de cada candidato. Señor presidente, a mí me pareció muy importante ahora estar en la virtualidad y teniendo estas herramientas que está proponiendo para que en el momento en cual tenemos presupuestos que van a ir a las autoridades locales o a cualquier institución, vamos a tener la información a través de la virtualidad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista.
Bueno, daré mi opinión al respecto. El señor Cartolini, el Poder Ejecutivo nos ha enviado la evaluación del señor Cartolini, son 80 y tantas páginas que me he dado el trabajo de leerlas, o sea, sí ha habido una evaluación. Esa evaluación me dice que es un hombre que tiene una trayectoria profesional impecable, que tiene mucha experiencia en el tema judicial, se denota la capacidad y de toma de decisiones por los resultados que tiene en su trabajo profesional. O sea, yo no encuentro debilidades en su capacidad profesional, por el contrario, hay muchas fortalezas. Por otra parte, tengo acá el resumen de las cosas que se le ha preguntado para que conteste y que son parte de los requisitos. Y su hoja es impecable. O sea, en el RENIEC está registrado, tiene 60 años, el Colegio de Abogados está hábil, la SUNEDO tiene los títulos de abogado, bachiller en Derecho, maestría en Derecho Constitucional y Procesal y Constitucional, la SUNAT no tiene ningún registro, en alimentos no se registra sanción, en servir no registra sanción, en el MTC no se registran papeletas, en el SAT no se registra deuda tributaria, en la OCSE no se registra, no registra ninguna falta, al igual que en el ROP, registro de organizaciones políticas. O sea, todo lo que se ha pedido lo ha cumplido, ¿no? Y con sustento. Aparte ha presentado su declaración jurada de bienes y ya se abrió en la Contraloría el espacio para que pueda hacerlo como corresponde. Ese dato ya está, ¿lo tenemos todavía? ¿Tenemos lo de la Contraloría? ¿No? Sí, ya lo presentó hoy día. Sí, pues. Ya lo presentó también el día de hoy. O sea, se ha cumplido con todos los previos que se necesitan para poder hacer la evaluación final del doctor Cartolini. Bueno, vamos a... Sí, por favor. Buenos días, colegas, miembros de esta subcomisión. Bueno, yo lo que he podido observar el día de la entrevista es de que, como cualquier profesional, ¿no?, de que a veces en nuestras respuestas no tenemos precisiones. Y lo que se ha observado en él es eso. Pero podría ser por falta de la experiencia, de repente, en esta clase de entrevistas. Le ha faltado precisiones, no eran convincentes sus respuestas. Sin embargo, yo tengo en la mano algunos documentos que he bajado del sistema, ¿no? Muy importante la experiencia. La experiencia es importante para poder desenvolverse en cargos como estos, por ejemplo. Estar constantemente informados de lo que ocurre en nuestro país con las obras que tenemos. Y yo diría de que la otra parte de la experiencia, de sus requisitos, he revisado, él no tiene ningún proceso, no. Está limpio, pero yo creo que en el transcurso del desempeño de las funciones ya se podría ir adquiriendo experiencia y cancheando en el quehacer de su labor. Es una apreciación personal como maestra, con ese criterio de observación que yo he tenido para él, de que le falta un poco de experiencia, convincencia en todo caso, pero yo creo que
un momento se detecta que el propuesto mintió en su declaración jurada, opera la fiscalización por el Poder Legislativo, que es la entidad que podría removerlo del cargo por haber faltado a la verdad. Esto se aplica también por la disposición de la Ley de Simplificación Administrativa. Gracias, señor secretario técnico. Sí, ¿Algún señor congresista presidente, desea hacer uso de la palabra? Congresista Portero. Presidente, aquí no está en debate que está cumpliendo los requisitos, si bien es cierto, los está cumpliendo. Porque no está para aprender aquí. Si bien todos los podemos aprender, el cargo de Contralor requiere de una vasta experiencia en gestión fiscal, análisis de estados financieros. Esto es economía y finanzas, presidente, para poder dirigir las políticas públicas de control gubernamental, que no es similar al control interno en la magistratura. También es el máximo cargo, es líder y por lo tanto necesariamente tiene que tener experiencia específica. No tiene experiencia. Ya el Perú está cansado, presidente, de que todo el mundo solamente llegue a gobernar de cuatro paredes. No hay fiscalización. 3 años, presidente, y usted lo ha vivido en carne propia. Nuestra gente de costa, sierra y selva, todos somos 130 congresistas, sabemos el hambre, sabemos la falta de agua, la falta de centros de salud, escuelas. ¿Qué se ha hecho? 2% se le ha dado en el control concurrente. ¿A dónde está ese dinero? Y el señor no nos ha traído una ruta de trabajo, de seguimiento, ¿qué va a hacer? O sea, no se ha empapado de eso. No estamos discutiendo aquí, tiene un montón de perfiles, pero no estamos para aprender, queremos soluciones. Queremos cómo va a ser distribuidos los bienes que tiene, esos servicios que el Perú necesita. Salimos a nuestras semanas de representación y vemos la amargura de nuestro pueblo y todos nos echan la culpa a los congresistas, como si nosotros tuviéramos la vara mágica. Todo esto lo descubre hasta la prensa. ¿Pero qué ha hecho el Contralor en 7 años? Y este señor viene con un montón de requisitos, títulos. Pero ¿qué nos dice para poder paliar en algo lo que nosotros queremos y el pueblo necesita? Y tampoco no podemos dar una versión si no tenemos un informe general. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Palacios tiene la palabra. Sí, muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas congresistas. Creo que hemos escuchado con mucha preocupación falta de desenvolvimiento de parte del candidato que ha enviado el Ejecutivo para ocupar el cargo de Contralor de la República. Él nos ha expuesto que no tiene en este caso conocimiento en temas específicamente a la función que va a cumplir si es que el Congreso de la República aprobara en el Pleno del Congreso, en la Comisión Permanente, la propuesta que ha enviado el Ejecutivo. Pero también es cierto que hay una ley con nombre propio que es Nelson Schack, en el cual quiere continuar su permanencia en la Contraloría de la República. Y eso es preocupante. Hay que entender que ya ha pasado la primera votación, al ser una reforma constitucional, requiere de 2 legislaturas. No vaya a ser, y eso también alertamos, a que pues esta propuesta única que ha enviado el Ejecutivo, este régimen Dina Boluarte, sea simplemente para limpiarse las manos y decir, señores, yo he enviado la propuesta como corresponde, como me compete constitucionalmente, y quien tiene que elegir es el Congreso de la República. Y ustedes no están haciendo en este caso su trabajo. Esto es muy peligroso porque no se nos ha enviado una terna. ¿Por qué no se nos ha enviado una terna? Para que podamos elegir entre 2 o 3 quién sería el próximo, en este caso, Contralor de la República. Hay que recordar que las funciones de Nelson Schack terminan el 19 de julio. Si es que el Congreso de la República no aprueba al nuevo Contralor, hasta el 19 de julio, y tenemos solamente, en este caso, según lo que ha señalado el propio presidente del Congreso de la República, la legislatura no se va a ampliar. Vamos a trabajar solamente hasta el 15 de junio. ¿A cuántas semanas estamos para que concluya la presente legislatura? Y si es que, hay que también señalarlo, no se elige a este Contralor,
es muy probablemente que pasemos a la siguiente legislatura y se apruebe en segunda votación para que la ley de Nelson Schack sea aprobada y con eso continúe su permanencia. Entonces acá hay un doble juego, ¿no? El Ejecutivo aparentemente quiere que Nelson Schack se quede, o simplemente ha enviado una propuesta para decirles al pueblo peruano y al Congreso de la República: ya estoy enviando mi propuesta. Pero lo cierto es que hay serios cuestionamientos con respecto a esta candidatura, aunque él haya negado que tenga vínculos, en este caso de tener o haya tenido en su momento cercanías con César Inostroza y otros que han estado cuestionadísimos, investigados en lo que se ha llamado los cuellos blancos, en donde ha destapado lamentablemente cómo pues jueces y fiscales no señalaban, decían: ¿cuánto quieres que te ponga por haber violado a una menor de edad? ¿No? A esa podredumbre amoral ha llegado el sistema también que administra lamentablemente la justicia en el Perú. Entonces, nos están prácticamente al Congreso de la República, señor presidente, obligándonos a que tengamos que elegir a él, porque si no, Nelson Schack se queda, no sé hasta cuándo, y lamentablemente se tiene que decidir y se le está dejando la responsabilidad al Congreso de la República. Yo creo que deberíamos nosotros exigir a la señora Dina Boluarte que pues envíe una terna, ¿no? Que nos dé la posibilidad de elegir entre 1, 2 o 3 candidatos y no que simplemente nos lance la pelota y digan: hagan su función, yo ya les he enviado, y después a mí no me responsabilicen de que Nelson Schack se quede en el cargo. Y también veo con mucha preocupación, Nelson Schack tuvo reuniones con una bancada. ¿A razón de qué? ¿Cuál fue? Y después cambiaron también algunos su votación con respecto a la ley que tiene nombre propio para que continúe Nelson Schack en la Contraloría de la República. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. No se puede pedir que envíe terna porque la Constitución no lo ordena. Dice que envíe una propuesta. Tenemos que hacer una modificación constitucional que podríamos trabajarla para presentarla. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Sí, presidente. Gracias, presidente. Presidente, los congresistas que hemos intervenido hemos dado algunas opiniones que son preliminares. Digo preliminares porque todavía no está en debate el informe final, que seguramente lo entregarán posteriormente en el transcurso del día. Entonces, pero no tenemos el informe final. Bueno, decía, presidente, que no tenemos informe final y sin informe final no podemos dar una votación al respecto. Bueno, está bien. Correcto, presidente, correcto. Entonces, correcto. Entonces, presidente, las cosas están más claras todavía, en el sentido de que los cuestionamientos o las opiniones que se está vertiendo respecto al postulante Cartolín para que ocupe el cargo de Contralor están sumamente claros. Una vez más, yo ratifico con mayor razón de que esta propuesta realizada por el Ejecutivo no ha sido evaluada previamente por el propio Ejecutivo. Y eso se comprueba, Presidenta, porque el propio postulante ha señalado que nunca se reunió al respecto con la Presidenta ni con otros funcionarios. Solamente vía telefónica recibió la propuesta por una vez y la segunda vez que le dijo: y sí, ya estás propuesto, por parte de la Secretaría General, en este caso al señor Vilches. Entonces eso, presidente, para mí descalifica totalmente la propuesta. Gracias, presidente. Gracias por su participación. ¿Algún otro congresista tiene algo que decir al respecto? De no haber más opiniones, vamos a pasar a la votación. Secretario técnico, por favor, llame a la votación nominal y explique cuál va a ser el procedimiento a seguir. Señor presidente, luego de
las opiniones vertidas por cada señor congresista corresponde de acuerdo al análisis que han hecho con todos los documentos, inclusive se ha puesto en un documento que se hace remitido oportunamente que la entrevista personal también forma parte de esa evaluación. Los señores congresistas deberán expresar si ratifican la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo y no si consideran que no debe ser ratificada. En ese sentido, se va a pasar a llamar a la votación nominal. Señor congresista Montoya Manrique. Sí. Sí, Montoya Manrique. Señora congresista Vázquez Vela. Sí. Vázquez Vela, sí. Señora congresista Acuña Peralta. Sí. Acuña Peralta, sí. Señor congresista Castillo Rivas. Castillo Rivas, no. Castillo Rivas, no. Señora congresista Palacios Guamán. Abstención. La señora congresista Palacios Guamán, abstención. Señor congresista Raimundo Mercado. Señor congresista Raimundo Mercado, abstención. Es cierto. No. Quieren que se quede también en Nelson Chávez. Sí, ¿no? Pero señores congresistas, por favor, estamos en votación. Si pudiesen mantener los micros cerrados hasta que se les llame a cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, señor congresista Raimundo Mercado, el sentido de su voto, por favor. No. El señor congresista Raimundo Mercado, no. Señor congresista Luna Gálvez. Sí. El señor congresista Luna Gálvez, sí. Señor congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, no. El señor congresista Bazán Calderón, no. Señora congresista Portero López. Portero López, no. Portero López, no. Señor congresista Coaila Juárez. Abstención. El señor congresista Coaila Juárez, abstención. Señor congresista, han votado 4 congresistas a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Corresponde, de acuerdo al artículo 56, último párrafo, que voy a leer, el presidente tiene voto dirimente y en el caso de que participe en el debate se dará la presidencia a quien deba reemplazarlo ocupando su escaño e interviniendo en las mismas condiciones de los demás congresistas. Corresponde su voto dirimente, señor presidente. ¿A quién le dejo el escaño? No, ya terminó el debate. Solamente tiene que expresar su voto dirimente a favor o en contra. A favor. En voto dirimente, el señor presidente, en virtud del artículo 56 del reglamento, ha votado a favor, por lo que el resultado sería, con voto dirimente, 5 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta del Poder Ejecutivo para la designación del señor Pedro Cartolín Pastor en el cargo de Contralor General de la República. En este caso, señor presidente, debemos proceder a completar el informe final, que es un recuento de las actividades que han hecho ustedes con esta votación y la propuesta de proyecto de resolución legislativa que tiene que enviarse a la Comisión Permanente. Ellos evaluarán y en la Comisión Permanente, evidentemente, tiene que volver a votarse este tema. Por lo cual, se sugiere, señor presidente, que pueda suspender para que la Secretaría Técnica proceda a terminar el informe, preparar el acta final de esta sesión también y llenar ya, porque teníamos proyectado una resolución, teníamos que solamente esperar si era sí o no, ¿no? Yo le sugiero, señor presidente, si podríamos tener 1 hora de receso para suspenderla y luego regresar para continuar la sesión y ustedes puedan leer el informe final
y el proyecto de resolución y votarlo. Gracias, secretario técnico. Se suspende la sección hasta las 12:00 horas del día de hoy.